Y el texto de hoy es Marcos, capítulo 9. Y ahí en esa historia que vamos a leer, pues hay una pregunta. Yo estaba preparando este texto y me estaba acordando de una cosa que me suele pasar a mí. Y a veces voy conduciendo con el coche, voy con mi mujer, y a lo mejor por lo que sea, empieza una conversación muy entretenida o muy apasionada y me pongo a hablar y nos ponemos a hablar mi mujer y yo y de repente mi mujer me dice, ¿dónde vamos? Y yo, como yo sé que ella sabe dónde vamos, en un segundo me doy cuenta de que el paisaje no le suena y de que me he equivocado de camino. Y en el texto que vamos a leer hoy hay una pregunta de Jesús que me recordaba esto. Vamos a leer Marcos 9, 33 y 34, solo 2 versículos. Marcos 9, 33 y 34. Este es Jesús y dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ahí está la preguntita, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Bueno, pues ya sabemos lo que estaban discutiendo entre ellos. Estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Pero, ¿por qué Jesús les preguntó qué veníais discutiendo en el camino? Muy fácil. Eso está en los 2 versículos anteriores, que está la escena de lo que pasó en el camino. Los 2 versículos anteriores a este, lo que ha pasado antes, nos muestra un poquito la intención de Jesús y por qué Jesús preguntó lo que preguntó. Mira, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Bueno, ahora sí que está claro lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí fue que Jesús venía hablando con ellos en el camino y Jesús les estaba tratando de explicar su destino mesiánico. Jesús estaba tratando de explicarles que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios encarnado y que Él iba a entregar su vida como pago por la deuda de pecado de ellos. Y que eso significaba que el ser humano podía volver a conectar con el Creador. Jesús estaba en un nivel, ¿vale? Y los discípulos estaban en otro nivel. Los discípulos estaban conversando entre sí. Bueno, cuando aquí Jesús sea presidente del gobierno, ¿quién va a ser el alcalde? ¿Quién va a ser el...? No sé, se estaban repartiendo cargos. ¿Lo veis ahí o no? ¿Lo veis en el texto? ¿Sí? ¿Estáis conmigo todos? Gracias, Andrés. Bueno, lo que yo quiero que veáis aquí es... Un segundo. Yo quiero que veáis aquí 2 niveles, ¿vale? 2 niveles. Los discípulos en su nivel, en lo horizontal, y Jesús en su nivel. Y ellos en su nivel. Aquí había 2 niveles. Lo evidente y lo trascendente. Vemos aquí 2 niveles. Jesús hablando de la salvación del mundo y ellos ajenos a esa realidad, repartiéndose los cargos entre ellos. A mí me gustaría mostraros un vídeo que hemos preparado, que no sé si ¿está ahí?
De Navarra sucedió un hecho que nos demuestra que la integridad de una persona se refleja en todos los ámbitos. El atleta keniano Abel Mutai, medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos, estaba a punto de ganar la competencia cuando confunde el tramo final de la prueba. Creía haber ganado y con algunos metros por correr, aflojó el paso y relajado comenzó a saludar al público como si fuera el vencedor. En ese momento aparece el español Iván Fernández, que venía segundo. Al ver que el keniano se equivocaba, no quiso aprovechar la ocasión para pasarlo y ganar. Todo lo contrario, se quedó atrás con él. A falta de unos 30 metros para meta más o menos, se para, saluda al público y pensaba que había llegado a meta. Y vengo yo por detrás y veo que no se había terminado la carrera. Claro, la gente le estaba diciendo a él a ver cómo que seguiría para adelante. Pero claro, él no sabía el idioma y nada, me dio un abrazo y finiquitamos el tema. Un hecho digno de ser reconocido porque hoy en día, tal como están las cosas, en cualquier disciplina o aspecto de nuestra vida, un gesto como este, de honradez y deportividad, es una extraordinaria noticia. En España, en la carrera Cross de Navarra, sucedió un hecho que nos demuestra que la... Puedes pararlo. Os he puesto este vídeo porque a veces en nuestra vida vivimos situaciones en las que hay dos realidades a la vez. Se están dando dos cosas. Hay una evidente, pero hay otra trascendente. Y estos dos niveles son como un hilo conductor que necesitamos estar conscientes de ellos para entender lo que pasó aquí en este texto. ¿Vale? Aquí no hubo una carrera. Aquí hubo dos carreras. Aquí hubo una carrera en la que se medía cuál de los hombres era más rápido, sí o no. Pero uno de ellos tuvo la oportunidad de demostrar su deportividad, el honor, lo que para él significa ganar, ¿no? Es como dos carreras. Uno tuvo la oportunidad de hacer eso. Lo evidente y lo trascendente. En nuestra vida vivimos muchas cosas así y puede que a veces no las pillemos. A lo mejor estás pasando una situación de escasez y eso es lo evidente. A lo mejor lo trascendente es que se está forjando tu carácter. A lo mejor tú, por una situación de la vida, estás pasando mucho tiempo con alguien y eso es lo evidente. Pero a lo mejor estás modelándole algo, o estás enseñándole algo, o estás dejándole un bien, o estás ayudándole de alguna forma. Y en lo evidente solo es tu compañero de trabajo. Eso es lo que solo hay por fuera. Y vivimos muchas cosas así, ¿no? A lo mejor en tu vida alguien desaparece de escena, y eso es lo evidente. Pero a lo mejor es una oportunidad para que entre otro. O a lo mejor lo que está pasando es que se está creando un hueco que alguien va a ocupar. La verdad que me resulta difícil explicar cómo a veces en nuestra vida vivimos dos niveles viviendo una misma cosa. Pero yo creo que me estáis entendiendo, ¿vale? Eso es lo que le pasó a los discípulos. Ellos estaban entretenidos repartiéndose el poder y Jesús estaba hablándoles de un nivel mucho más elevado. Y en el caso de los discípulos, necesitaron la preguntita de la vergüenza. La preguntita de la vergüenza. Yo digo que es la preguntita de la vergüenza porque según el texto, ellos sintieron vergüenza. Porque dice el texto que cuando Jesús les preguntó, ¿qué veníais vosotros hablando en el camino? Ellos callaron. Claro, lo que había pasado, Jesús sabía lo que estaban hablando. Posiblemente Jesús les estaba hablando de su muerte, de su resurrección, y vio que ellos estaban repartiéndose los cargos y Jesús les dejó. Pero Jesús estaba lo suficientemente cerca como para saber de qué estaban hablando. Y por eso cuando Jesús les pregunta, ¿de qué estabais hablando?, les dio vergüenza. Yo me pregunto, esa preguntita de la vergüenza fue lo que Jesús usó para hacerles ver que se habían equivocado un poquito de nivel. Así fue como lo hizo Jesús. Yo me pregunto si tú y yo necesitaremos una preguntita de la vergüenza.
¿Estaremos viviendo la vida tal y como es? ¿Lo que yo estoy viviendo será la vida de verdad? ¿Necesitaré yo la preguntita de la vergüenza? No sé, preguntároslo. Yo había aquí apuntado algunas cosas. Lo que deseo, lo que sueño, hacia dónde voy. Eso que tanto me angustia, eso que es tan importante. Eso a dónde apunta mi vida. ¿Me estaré equivocando? ¿Habrá otra vida? ¿Habrá otro nivel? ¿La vida se podrá vivir de otra manera? ¿Habrá algo más? ¿Me estará pasando como a los discípulos, que me estoy quedando en el nivel de lo evidente y habrá otra vida más trascendente que no estaré viviendo? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien ha ido a IKEA de aquí? ¿Habéis ido a IKEA de Valencia? ¿Alguien? ¿Vais a levantar la mano? A ver, vale, es que así sé si me vais a entender o no. Vale. Voy a contaros una cosita, va. Pues resulta que yo un día fui a IKEA, primera vez que yo iba a IKEA, me habían dicho que esa tienda era algo genial, increíble, demasiado. Yo llego a IKEA, ¿vale? Bueno, llego allí, entro a las puertas, tiro para adentro, veo las estanterías, veo las cajas, yo veo un sitio para entrar la gente y yo entro allí a la tienda. Veo efectivamente, veo decoración, veo sillas, mesas y todo, ¿no? Y unas estanterías llenas de cajas de cartón. Y venga estanterías con cajas de cartón. Y yo digo, ¿esto es IKEA? ¿Esto es IKEA? ¿Esto que era tan increíble? Y venga estanterías. Bueno, había entrado en el almacén. Que conste que después me he enterado que no soy el único al que le pasó. Escúchame, esto es terrible, pero mira que si tú estás en el almacén de IKEA en cuanto a tu vida, mira que si hay algo más. Mira que si hay un nivel más trascendente y te has quedado en lo evidente. ¿Puede ser? Puede ser. Bueno, Jesús se dio cuenta de que los discípulos estaban perdidos en el nivel de lo evidente. Y Jesús hizo algo para llevarlos al nivel de lo trascendente. Les dio una enseñanza. Solo son 2 versículos que vamos a leer. Pero si la manera que tuvo Jesús de despertarlos a esa otra realidad fue esta enseñanza, eso quiere decir que lo tenemos que mirar con lupa, ¿sí o no? Eso es lo que nos puede ayudar a estar seguros de que no nos estamos perdiendo la vida. Eso es lo que nos puede ayudar a estar seguros de que no estás en el almacén de IKEA, tranquilo. Estás viviendo la vida en todo su sentido y como la vida es, ¿vale? Entonces vamos a ver esos versículos. Son los 2 versículos siguientes, 35 a 37. Vamos allá. Y dice el texto, entonces él se sentó y llamó a los 12. Cuando llegaron a casa. Vosotros sabéis que cuando un rabino se sentaba, era lo mismo que cuando ahora alguien se pone en pie. Cuando un rabino en aquella época se sentaba era porque iba a empezar a hablar, iba a empezar a enseñar, iba a empezar a extender toda su sabiduría. Y dice el texto que Jesús se sentó y les llamó. Quería que estuvieran todos allí. Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Lo primero que aparece en esta enseñanza es, si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el servidor de todos.
Vosotros estáis peleándoos, ¿quién va a ser el más grande? Bueno, pues si queréis ser el primero, el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Bueno, aquí hay dos enseñanzas. Hay una enseñanza evidente y hay otra enseñanza trascendente. La primera enseñanza, Jesús acaba de decir, el camino es servir, ¿sí o no? ¿Vale? Y ha dicho, el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, ¿no? ¿Vale? El niño en este caso es el objeto de mi servicio. Yo tengo que servir al niño, ¿no? El que reciba a un niño. En el niño podemos ver a una persona débil, vulnerable, alguien que no tiene recursos, alguien que necesita ayuda, ¿vale? Y Jesús está diciendo, bueno, el camino es servir. ¿Servir a quién? Al niño. Hasta aquí el niño es el objeto de mi servicio, ¿vale? Pero hay otra enseñanza, que no está en lo que Jesús dijo, está en lo que Jesús hizo. Jesús se levantó, cogió a un niño, lo puso en medio y lo cogió en brazos y les dijo, recibid esta enseñanza. La enseñanza era el niño. Es como que Jesús les estaba diciendo, mirad, ¿queréis servir? ¿Queréis servir? ¿Queréis una enseñanza? Ahí va, esta es la enseñanza, el niño. Jesús ahora no les está diciendo, el niño es el objeto de vuestro servicio. No. Jesús les está diciendo, tenéis que transformaros en un niño. Jesús les dijo, el que recibe a este niño. El niño es la enseñanza. Y vosotros diréis, te estás pasando, te estás yendo por las ramas y al final tú quieres decir lo que tú quieres y eso no es lo que dice la Biblia. Bueno, me alegra que seáis tan críticos. No, mirad, Mateo 18:1. Cuando se mira un texto en la Biblia, vosotros sabéis que hay ocasiones en las que otros estaban allí y escribieron del mismo caso, ellos lo escribieron, ¿vale? O sea que allí también estaba Mateo, no estaba solo Marcos, Mateo estaba allí. Y Mateo vivió lo mismo. ¿Y sabéis lo que escribió Mateo? En Mateo, capítulo 18, versículo 1, dice, si no os volvéis como niños y si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino. Dos enseñanzas. El niño como objeto de mi servicio, pero el niño es lo que me tengo que transformar. Y esto no es tan raro. Esto que parece tan raro no es tan raro. Esto es lo mismo que hizo Jesús. ¿Quién fue el objeto del servicio de Jesús? ¿A quién quiso servir Jesús? ¿A quién? ¿Al ser humano? ¿Al hombre? ¿Sí o no? Jesús quiso servir al hombre, ¿no? ¿Y en qué tuvo que convertirse? En hombre. Hay un versículo en Juan 1:14 que nos dice que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros y que vimos su gloria. Jesús se identificó, se contextualizó con nosotros y entonces vimos su gloria, entonces pudimos ver su ejemplo, ¿no? Y Jesús, en lo que está pasando ahí, la estrategia que está usando Jesús para asegurarse de que ellos viven la vida en todo su nivel o al máximo nivel, es decirles, tenéis que servir y tenéis que convertiros en un niño. ¿Qué os parece? Parece un poco confuso, ¿verdad? Pero ya veréis cómo no. Ya veréis cómo no. Jesús les está diciendo dos cosas, ¿vale? Tenéis que servir
y tenéis que transformaros en un niño. Vale, ahora la pregunta es, ¿y en qué niño? ¿En qué niño te tienes que convertir? Richard, por ahí tienes una foto. ¿Veis ese niño? Bueno, ese niño soy yo. Pero tú no tienes que convertirte en ese niño. ¿En qué niño te tienes que convertir tú? Piénsalo. ¿En qué niño te tienes? Yo me tengo que convertir en ese niño, pero tú te tienes que convertir en el niño que fuiste. Pon tu foto. Pon tu foto. ¿Cómo eras cuando eras niño? Acuérdate de cómo eras cuando eras niño. Haz un esfuerzo, por favor. ¿Cómo son los niños? ¿Cómo decimos que son los niños? ¿Qué es lo primero que decimos acerca de los niños? ¿Quién lo ha dicho? Inocentes. Los niños son inocentes. ¿Sabéis por qué son inocentes? Los niños son inocentes porque no han tenido tanto tiempo para estar expuestos al pecado. Acaban de llegar. Y cuando llegan, empiezan a aprender cosas. Los niños son muy heridos, ¿no? Entonces los niños empiezan a aprender ¿a qué? Bueno, empiezan a aprender a que de todos no te puedes fiar. Empiezan a aprender cómo puedo encajar la burla de otros. Otros empiezan a colgarles etiquetas. Y entonces ellos empiezan a sentir una vergüenza y a taparse. Y empiezan a aprender que no se pueden fiar de todo el mundo. ¿Sí o no? ¿Pasa eso con los niños o no? ¿Sabéis qué? ¿Sabéis que eso es lo mismo que nos dice la Biblia que pasó en Génesis 3 cuando entró el pecado en el mundo? Cuando miras ese texto te das cuenta de que ellos estaban ideal, tenían una relación ideal. Pero cuando ellos desobedecen a Dios, lo primero que hacen es acusarse el uno al otro. Su relación se rompe. Empiezan a acusarse, empiezan a desconfiar el uno del otro y empiezan a sentir vergüenza y empiezan a esconderse. La relación ya no puede ser abierta. Y dice la Biblia que cosen unas hojas de higuera y se tapan. ¿Sí o no? ¿Os acordáis? Son muchas máscaras que nos ponemos hoy para no mostrar realmente quién somos, cómo somos por dentro. Para no mostrar de verdad quién eres. Hacemos tantas cosas para ocultarnos. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo y el mundo nos ha hecho daño, el pecado nos ha hecho daño. Y ahora yo pregunto, si Jesús me dice que me convierta en un niño, ¿en qué niño me tengo que convertir? Te tienes que convertir en el niño que fuiste, pero no en el niño herido. No. En el de antes de ser herido, en el que Dios creó. Tienes que volver a tu diseño original. ¿No? Dios un día se paró delante de un papel y decidió crearte y decidió cómo Él te iba a hacer. Tú tienes un diseño. Tú no eres casual. Y si hay diseño, hay intención. Si Jesús te dice, mira, ¿quieres vivir la vida en su máximo nivel? ¿Quieres no quedarte en lo evidente? ¿Quieres estar seguro de que vives la vida en su máximo nivel? Entonces, vuelve al origen, vuelve al niño. Entonces, necesitas recordar quién eras. Necesitas saber
¿quién eres? Dicho de otra forma, ¿cuál es tu diseño? ¿Quién creó Dios? Correr es bueno, querer ser el primero es bueno. Ellos estaban discutiendo quién sería el primero, ¿sí o no? Y querer ser el primero es bueno, no tienes que huir de eso. ¿Sabes por qué? Dios lo puso ahí. Cuando Dios empieza a relacionarse con el ser humano, eso es Génesis 1:28, lo primero que Dios le dice al ser humano, lo primero, si es lo primero, es lo más importante. A partir de ahí, todo se construye, es la base. Lo primero que Dios le dice al ser humano fue, dice la Biblia, que Dios le bendijo. ¿Y sabéis en qué consistía esa bendición? Lo que Dios le dijo al ser humano fue, extiéndete, multiplícate, crece, expándete, sojuzga esta tierra, domínala. Esa fue la bendición que Dios le dio al hombre. Es normal que tú quieras mejorar, quieras crecer, quieras prosperar, si es que Dios lo puso ahí. La jugada no está en si corro o no corro, la jugada está en qué carrera estás corriendo. La jugada está en si estás intentando convertirte en el diseño que Dios te dio o eres el resultado de lo que otros han hecho sobre ti. ¿Queréis ver cuál fue el error de esta gente? Está ahí, está en un versículo. Está escondido, pero está. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién era el mayor. Entre sí. ¿Quién era el mayor entre ellos? Se estaban comparando. Ese es el error. Se trata de que seas el mejor de ti, no que seas el mejor comparado con otro. Otro no se merece ser tu punto de referencia. Ese lugar solo es de Dios. Jesús les está diciendo, vuelve al origen, sé quién eres, sé quién yo creé, no te compares con nadie. Pero ellos andaban en un nivel inferior, comparándose, viendo quién iba a ser el mejor entre ellos. Hay adultos que viven como un niño herido todavía, escondidos detrás de las hojas de higuera. ¿Sabíais que es muy difícil, o para mí lo es, saber cómo era el niño antes de romperse? ¿Sabéis que es muy difícil mirar para adentro y poder concluir de que estás seguro de que tú eres así, de que tú quieres eso, de que eso es lo que te gusta y de que ese es verdaderamente tu sueño? Eso es muy difícil. Porque a veces te pones a mirar para adentro y empiezas a sospechar que muchas de esas cosas que tú deseas a lo mejor son hojas de higuera. A lo mejor estás comprando la aceptación de otros. O a lo mejor eso que tanto deseas es porque lo has visto en alguien. Es tan difícil mirar hacia adentro y saber de verdad quién eres, quién Dios creó, antes de que el pecado te afectara. Es tan difícil saber tu diseño, qué te gusta, qué te apasiona, qué te duele, qué te repatea, qué te revienta. El niño está muchas veces gritando, sepultado debajo de una montaña de actividad. Hacemos un montón de cosas, llenamos nuestra vida de actividad, porque si nos quedamos solos y el niño empieza a gritar y a decirnos quién es, eso nos incomoda. Muchas veces tenemos que hacernos preguntas. ¿Sabéis quién tiene el diseño del niño? El diseñador, el Señor. Y muchas veces hay preguntas que deberíamos hacernos delante de Él y que Él nos ayude a contestárnoslas. ¿Por qué esto me afecta tanto? ¿Por qué esto me ha herido tanto?
¿O por qué deseo tanto esto? ¿O por qué esto me provocó envidia? ¿O por qué me comparo con este? Esa conversación solo puedes tenerla con el diseñador. Que te lleve, que te muestre cómo es el diseño que él hizo, cómo eres de verdad. ¿Cómo es este niño versión original? ¿No? A mí me gustaría, yo estaba pensando, ¿qué ejemplos puedo dar para poder explicarme? Os soy sincero, os he dicho que iba a hablar con libertad. Yo he enfrentado este tema diciendo, Señor, si esto yo no lo entiendo, ¿cómo yo lo voy a explicar? Si esto es difícil, para mí es difícil entender esto. Y estaba pensando, ¿cómo es ese niño, esa versión original? ¿Cómo es? Por cierto, ese es el título que le he puesto a esto. Volviendo al diseño original. Bueno, ¿cómo es? No finge. No hace cosas por quedar bien con otros. El niño, la versión original, el bueno, el que no está roto, ese no finge. Ese no hace cosas por quedar bien con otros. Prefiere ser fiel a sí mismo que ser un hipócrita. No desea la vida de otros. No necesita logros o posesiones para comprar la aprobación de los que le rodean. Reconoce sus debilidades y disfruta de la gracia. Creo que todo eso quiso decir Jesús cuando les dijo, volveos como un niño, volveos como un niño. No podemos darle a otros el lugar que solo le corresponde a Dios. Dios es nuestro punto es nuestra referencia. No pueden ser otras personas nuestra referencia. Y ahora solo me falta hablar de qué tiene que ver ser un niño en su versión original, ¿vale? Cuando hablo del niño sabéis de qué hablo ya, ¿vale? ¿Sí o no? El de antes de estar roto, ¿sí? Vale. ¿Qué tiene que ver ser ese niño con el servicio? Vale, pues tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Totalmente. Jesús nos dijo esas dos cosas. Nos habló del servicio y nos dijo que fuéramos un niño, ¿no? Mirad, yo me acuerdo cuando mi padre, mi profesión, soy agricultor y mi padre era agricultor y yo he ido mucho con mi padre cuando era pequeño. Y cuando mi padre me llevaba con él, yo primero creía que mi padre me llevaba con él para que yo le ayudara. Eso era lo que yo me creía cuando era pequeño. Claro, cuando fui haciéndome mayor, ya me di cuenta, a ver, si mi padre hace 200 árboles y yo en todo el día hago 3, esto no cuadra. O sea, no puede ser que lo que yo estoy produciendo sea el motivo por el que yo estoy aquí. Claro que no. Mi padre me llevaba con él porque mi padre quería estar conmigo. Mi padre quería enseñarme. Pero no era el producto, no era lo que yo producía, lo que mi padre perseguía, ¿no? Bueno, pues, ¿sabéis que con Dios pasa un poquito lo mismo? Dios quiere que le sirvamos, pero lo que le importa no es lo que le servimos. Dios quiere que le sirvamos, pero a ver, paraos un momento. Estamos hablando de Dios. Dios es todopoderoso. Dios es el dueño de este mundo. Dios puede hacer lo que quiera. Nada hay difícil para Dios. ¿Cómo puede ser que Dios me necesite a mí? ¿Lo que yo hago es lo importante? No, hombre, no. ¿Qué va a ser lo importante lo que tú haces? Eso no es lo que le importa a Dios. Lo que le importa a Dios es que le conozcas. Pero no hay una forma mejor de conocer a Dios que intentar comportarse como Dios. ¿Sí o no? Entonces, cuando empezamos a concebir el servicio
no como un trabajo, sino como lo que yo soy y como una oportunidad de conocer a Dios, entonces podemos entender lo siguiente. Si Dios creó algo, si hay algo único en mí, si yo soy un diseño que Dios hizo, eso también significa que hay algo único que yo puedo aportar a este mundo. Hay algo que solo tú puedes hacer en este mundo. Hay algo que Dios quiere hacer a través de ti, pero solo lo puedes hacer tú, porque no hay otro como tú, porque tú eres único. Mira, nadie ha vivido lo que tú has vivido. Nadie ha aprendido lo que tú has aprendido. Nadie es como tú, eres único. Lo que tú puedes aportarle a este mundo, nadie lo puede aportar. Si tú no lo haces, se quedará por hacer. Porque tú eres único. Tú tienes diseño. Como tú eres, obedece a una decisión de Dios. Dios te hizo así porque Dios quiso hacerte así. Y lo que tú puedes aportar, nadie lo puede aportar. Solo tú lo puedes aportar. Entonces, ahora os pregunto, ¿qué tiene que ver el ser niño con el servicio? Todo. Porque cuando el niño está curado, y cuando el niño es maduro, y cuando eres lo que Dios quiere que seas y lo que Dios diseñó, esa cosa única que tú tienes, esa cosa exclusiva, esa cosa que solo es tuya, es lo que tú puedes aportar aquí. Es lo que tú puedes dejar en este mundo. Ese es el servicio que Dios quiere de ti. ¿Estáis conmigo? Muy bien. No es una actividad, no es un trabajo, es lo que somos. A mí me gusta decir que el servicio no es un trabajo, el servicio es un aroma, algo que yo desprendo, algo que yo soy, algo que yo porto. Es un ser, no es una actividad, es lo que eres. Los discípulos, medio perdidos, querían ser el mayor entre ellos, comparándose entre ellos. Y Jesús, que les ve perdidos en lo evidente, les lleva a lo trascendente y les dice, no, tenéis que servir y tenéis que ser como un niño. Ellos querían ser el mayor entre ellos y Jesús quería que fueran el mejor de sí mismos. Jesús quiere regalarle al mundo la versión de Jesús que Dios hizo en ti. Jesús quiere regalarle al mundo la versión de Jesús que tú eres. No podemos perdernos en otra carrera. No podemos perdernos tratando de ser alguien que no somos, sin mirar hacia adentro y buscar quién somos. Nadie puede hacer de ti mejor que tú. Nadie puede hacer de ti mejor que tú. La buena noticia que tengo para vosotros es que lo que Jesús hizo en la cruz, sufrir lo que a mí me tocaba sufrir, pagar mi deuda de pecado, ¿eso sabe lo que me permite? Eso me permite quedar libre de los efectos del pecado. Eso me permite quitarme las hojas de higuera. Vosotros sabéis que cuando Dios llegó allí y los vio tapados con hojas de higuera, les dijo no. Les quitó las hojas de higuera. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Dios? Sacrificó un cordero y les hizo delantales. Les hizo un vestido de la piel de un animal. Por lo que Jesucristo hizo en la cruz, por el precio que Él pagó, tú puedes quitarte las hojas de higuera. No necesitas fingir. Puedes ser quien eres. Esas cadenas se pueden romper. Esas heridas de cuando eras niño, esas cosas que haces y estás fingiendo, pero realmente no eres tú. Por el poder que se derramó en la cruz puede ser así.
Voy a dejaros tareas para esta semana. Vamos a acabar cantando una canción, pero voy a dejaros una tarea, ¿vale? Cuando tengáis tiempos de oración, cuando estéis con el Señor, recordad que el Señor es el que tiene el diseño original. El Señor sabe quién creó. El Señor sabe quién hizo. Y el Señor te puede dar las pistas para que tú seas realmente quién eres y vivas la vida trascendente. Ahora os pido